Conversemos, charlemos, parlemos y echemos cuento con nuestro invitado en el Vespertino. Misa, Colombia tiene un sistema de salud complejo en el que está la UPC, que es lo que paga el gobierno por cada uno de sus afiliados, están los presupuestos máximos, que es lo que no entra dentro de esa UPC, pero que tiene que ver con esos tratamientos que son costosos, que digamos diabetes, hipertensión, cáncer, crónicos, que son crónicos, que tienen otro tipo de ejercicio. Ahí aparece la ADRES, que termina siendo un ejercicio como de filtro de pago. Entonces es un sistema complejo donde hay IPS, CPS, donde hay muchas instituciones, donde hay mucha tercerización, pero donde también en términos generales, como hemos hablado antes, incluso con nuestro invitado, pues el sistema de salud de Colombia parece no estar tan mal frente a otros países. Funcionaba. Más allá de que ahora pues estemos en medio de conversaciones. Pues yo creo que uno puede criticar cosas de los tiempos, de los especialistas, pero al final pues uno le entregan los medicamentos, había cirugía, y ahorita estamos en una situación de nuevo, podríamos llamar una crisis, también por la necesidad del gobierno de Petro de tener una reforma a la salud que en el Senado se cayó y que ahorita pues digamos que hay un ejercicio de consulta popular que vamos a ver eso en qué termina, también con la reforma laboral, vamos a ver eso que termina pasando políticamente con eso. Entonces vamos a analizar un poco lo que está pasando con el sistema de salud colombiano y para eso tenemos un invitado recurrente aquí en el Vespertino. Él es Jonathan García, un personaje que es abogado, que ha participado en laboratorios de innovación del sistema de salud de Harvard, que también es profesor de la Universidad de los Andes, profesor también de la Universidad del Rosario, es magíster en salud pública y en salud global de la Universidad de Harvard y tiene un MBA en el Rubin College de la Universidad de Oxford. Mejor dicho, un hombre que sabe del tema, Jonathan García. Jonathan, qué rico tenerlo de nuevo aquí en el Vespertino, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno escucharlos y bueno, maravilloso poder estar conversando con ustedes en una nueva oportunidad. Jonathan, el sistema de salud es muy complejo, lo veníamos diciendo, y digamos que se ha vuelto famoso en los últimos días el tema de los gestores farmacéuticos, Audipharma y otras. Así, muy rápidamente, para Dummies, ¿cuál es hoy el cuello de botella que tiene, por ejemplo, la entrega de medicamentos en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? Listo, pues nosotros tenemos tres roles importantes en el acceso a medicamentos. Uno es quién compra los medicamentos, eso es lo más importante, y ahí pues quienes compran los medicamentos para el sistema de salud son las EPS y también las instituciones prestadoras de servicios de salud, por ejemplo los hospitales, las clínicas tienen que comprar medicamentos todos los días porque pues los utilizan para brindar la atención a las personas. Entonces ellos son los que compran. Luego, ¿quién provee esos medicamentos? Entonces para eso hay unos laboratorios farmacéuticos. A veces esos laboratorios los producen en nuestro país, otras veces los importan de otros países, entonces puede ser un fabricante o un importador. Pero en la mitad de esos dos tiene que haber alguien que ayude a llevarlos del punto A al punto B, ¿cierto? Normalmente el medicamento se fabrica en una fábrica, valga la redundancia, o se importa y entonces llega a un puerto y alguien tiene que recogerlos y distribuirlos por todo el país. Ese es el rol que hacen los gestores farmacéuticos. Lo que hacen es que ellos recogen ese medicamento, ya sea en la fábrica o ya sea en el puerto, los llevan a centros de distribución y pues a partir de sus operaciones pues dicen, bueno, vamos a mandar tantos a estos lugares porque allá no los están pidiendo. Vamos a utilizar camiones, vamos a utilizar los diferentes tipos de transporte y los llevan ya sea a sus propios dispensarios, por ejemplo, los gestores tienen sus propios lugares en donde se reciben, o los llevan a las farmacias y droguerías, o se los llevan a los hospitales también. Entonces, esa es una tarea como de intermediario, que es un intermediario logístico, que es importante porque ni los hospitales ni las farmacias pueden llevar camiones hasta el puerto a que recojan los medicamentos, ni los laboratorios tienen esa capacidad tampoco de operación. Entonces, tenemos estos tres grupos, los que traen o fabrican los medicamentos, los que los distribuyen y los que los pagan. Y pues, obviamente, ahí en esa cadena están los pacientes, que somos los que normalmente pues recogemos esos medicamentos y pues los utilizamos para mejorar nuestra salud.
esos tres son privados, esos tres, digamos, esos tres son privados. Componentes. Sí, esos tres responsables son privados. La mayoría, sí, la mayoría son privados, pues tenemos una mezcla de todo, la verdad es que ustedes lo mismo los han dicho, el sistema de salud es muy complejo, entonces en la parte, por ejemplo, de quienes pagan, pues también hay públicos, muchos hospitales públicos pagan por medicamento también, lo recogen, en el caso de los gestores, por ejemplo, hoy sabemos que Drogas La Rebaja, pues como han tenido esta intervención del Estado, pues hoy es prácticamente pública porque pues ya se hizo la extinción de dominio de esta cooperativa. Y también, por ejemplo, a nivel de fabricación de medicamentos, esto sí, la gran mayoría son privados, pero pues, por ejemplo, hay fabricación también pública. La Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene una fábrica de producción de medicamentos. Entonces tenemos una combinación, pero la gran mayoría es privado, tanto aquí en Colombia como en la mayoría del mundo. Y Que eso es una de las peleas Sí. que escucha en los famosos consejos de ministros del gobierno del tema del privado y que están cobrando más por los medicamentos Y y la que ese medicamento vale privatización. 1 millón de pesos y lo cobran en facturas por 1.500.000 o 2 millones. Pero uno termina escuchando la contraparte a las EPS o Audifarmas o sectores farmacéuticos y dicen, venga, pero es que esto es, pues yo tengo que pagar nómina, tengo que pagar logística, tengo que pagar servicios, yo no puedo comprar un medicamento por 1 millón y venderlo por 1 millón. Ahí, Jonathan, ¿usted qué lectura hace frente a ese rifirrafe que hay hoy entre los privados y el gobierno? ¿Qué lectura hace ahí? Pues yo creo que una primera lectura es que el presidente a veces con el ánimo de encontrar oportunidades para mejorar el sistema, se salta la comprensión de lo complejo que es ese mismo sistema. Entonces, por ejemplo, el presidente dice, ¿para qué tenemos intermediarios? Simplemente no utilicemos más estos gestores, sino más bien hagamos que las EPS negocien con los laboratorios y pues que ellos mismos le entreguen los medicamentos. Eso pues no puede pasar de la noche a la mañana, como lo decíamos ahorita, pues ni los hospitales tienen la forma de ir a recoger los medicamentos, ni los laboratorios tienen pues ya este desarrollo logístico para entregarlos. Entonces a veces la solución termina siendo una solución que es imposible de implementar porque el sistema es mucho más complejo de lo que se quiere o lo que uno pues, desearía. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que hacen que la conversación sea difícil porque si uno de entrada piensa que aquí es como mala leche o simplemente que aquí hay como una, un ánimo de conspirar en contra del Estado y que le va a llamar al gobierno, pues así no funciona ningún tipo de conversación para generar unos acuerdos o unas soluciones, tanto en el corto plazo como también en el mediano y en el largo plazo si se quiere transformar el sistema de salud. Entonces, esa es como una primera lectura. Lo segundo, y creo que es también muy importante, es reconocer que este sistema de salud tiene unas complicaciones financieras desde hace bastante tiempo, incluso casi que desde el diseño del sistema de salud. Eh, Esto, pues, digamos, es complejo, pero pues es manejable. Es decir, los sistemas de salud, en la medida en que van avanzando, lo que pasan los años, pues van mejorando, van haciendo cambios normativos, se van haciendo ajustes. Es cierto que hace unos años, hace 20 años, existían ciento y tantas EPS y que se fueron marchitando, eh, pero porque pues el sistema de salud avanza, pone más reglas, pone más requisitos, los que no pudieron sobrevivir a eso pues simplemente no pueden hacer parte del sistema, entonces el sistema va avanzando con el tiempo, no es como que nos quedáramos en la misma situación de hace 20 o 30 años. Entonces, ese tipo de cosas también creo que es importante reconocerlas porque partimos de una conversación en donde decimos, no, es que la ley 100 no funciona, entonces pues vamos a cambiar a otra cosa. Cuando lo que se hizo en la ley 100 pues no es lo mismo que estamos hoy. Esas mismas reglas que se crearon en ese momento, hoy no está, pues las que tenemos hoy no estaban en ese momento. Entonces, hoy tenemos un sistema de salud distinto y eso pasa en todos los demás sistemas de salud. Todos también van mejorando, van poniendo nuevas reglas. Entonces, yo creo que eso es importante reconocerlo porque de lo contrario, entonces vamos a seguir conversando sobre un tipo de situaciones que pareciera que son producto de un gran de una gran conspiración y no pues de algo, digamos, un poco más natural y es que los sistemas de salud son complicados. En todos los países del mundo falta plata, en todos los países del mundo hay ineficiencias y lo que tenemos que hacer es ir mejorando el sistema y pues hacer que funcione cada vez mejor. Pero yo creo que falta como un poquito de honestidad en esa situación de complejidad del sistema de salud. Sí, es un sistema multifuncional, porque justo conversábamos acá. Claro,
Hay muchas discusiones sobre si el sistema fuera absolutamente público. Que ya lo fue. Sí, y que digamos hay muchas críticas, también hay defensas, es decir, es un sistema multifactorial, a propósito de lo que usted está mencionando, Jonathan. Esos multifactores, precisamente, más allá del dinero, que es siempre la discusión, Y que siempre va a faltar. ¿cómo podrían incidir, cierto? Porque se piensa mucho incluso a largo plazo, en el discurso ha estado, venga, vámonos creemos nuestros propios medicamentos, tengamos laboratorios que permitan hacer esas cosas, volvamos todos estos mediadores que son tantos, digamos, y ese plural muchas veces es complejo, como un solo encargado, así sea privado, digamos, de todos esos procesos. ¿Cuáles podrían llegar a ser como esos ajustes multifactoriales que dieran lugar a que el sistema, que sabemos que es difícil de hacer sostenible, funcione? Yo lo que creo es que podemos ir avanzando en diferentes aspectos y eso nos va a generar un sistema de salud que sea mejor en lo general. Entonces, ¿a qué me refiero? Y ustedes lo decían ahorita. ¿Cómo hacemos nosotros para mejorar nuestra capacidad de producción de medicamentos? Bueno, pues ahí hay muchas acciones. Podemos, por ejemplo, fortalecer lo que ya tenemos. Les contaba ahorita que la Universidad de Antioquia tiene una fábrica de medicamentos y es una fábrica muy buena que no apareció de la noche a la mañana, lleva más de 20 años en su transformación y en su crecimiento. Hoy ya está haciendo medicamentos, por ejemplo, para el VIH. Entonces, eso lo podemos fortalecer y ahí vamos avanzando un poquito. ¿Qué podemos hacer más? Podemos, por ejemplo, comprar medicamentos también a gran escala, fortalecer la capacidad que tiene el gobierno de negociar y comprar medicamentos estratégicos. Eso hoy lo podemos hacer y ahí vamos avanzando otro poquito. El tema de drogas la rebaja, por ejemplo, que si ya pues tenemos un gestor farmacéutico a nivel de droguerías que está casi que en todo el país, bueno, pues fortalezcamos esa institución también. Es decir, hay como muchas estrategias que son a veces detalladas, pero en conjunto pueden generar un cambio muy positivo. Pero eso es reconociendo que todo lo que hay pues existe desde hace un tiempo y lo que hay que hacer es seguir construyendo sobre eso. Eh, y eso es lo que hacen todos los sistemas de salud, porque es que en todos hay problemas. Por ejemplo, ustedes mencionaban ahorita el tema de las listas, a veces que faltan especialistas. Eso mismo pasa en España, por ejemplo. En España tuvieron que poner una ley donde dijeran que a la gente se le tiene que hacer la atención con especialista al menos en 90 días. Y más de la mitad de la gente no cumple con ese plazo, porque es tan difícil encontrar especialistas que pues simplemente no es tan fácil. Lograr que suceda incluso cuando se pone uno unos límites. En Australia, por ejemplo, hay muchas zonas rurales y en muchas zonas rurales no alcanzan a llegar los grandes hospitales, ni hay forma de darles atención en salud. Lo mismo en Canadá, en el norte, pues con los indígenas inuit. Es decir, todos los sistemas de salud enfrentan situaciones muy parecidas. No pensemos que Colombia, por su complejidad, entonces es un sistema de salud fracasado y entonces el resto del mundo sí ya lo logró resolver. Porque la verdad es que no, todos los países estamos preguntándonos lo mismo, ¿cómo hacemos para mejorar? Y creo que hay muchas muy buenas estrategias para avanzar en eso. Lo que sí es que tenemos un sistema no, sino una situación financiera demasiado compleja en Colombia, y eso es lo que yo creo que hay que mejorar en el corto plazo, porque si no, eso se va a volver un dominó en donde va a generar unos efectos bastante graves. Eh, Esa es parte de la conversación que sí. tenemos que tener. Jonathan, ¿uno qué le puede decir a alguien que tiene una IPS pequeña, ¿cierto? Que contrata con EPS para prestar un servicio de fisioterapia, Que trabaje con SOAT, que se sale mejor, señor. que tenga ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y tiene una deuda con una EPS que le debe 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos y que en medio de esta situación, pues lo único que tiene claro es que nunca le van a pagar. Hoy hay un cuello de botella muy grande con las IPS y con los hospitales y es que la plata no les llega. La EPS dice que el gobierno no le paga lo suficiente y el gobierno dice que ya pagó. ¿Cuál es la realidad de esa situación? Miren, yo creo que nosotros construimos un sistema de salud que se acostumbró a la deuda, se acostumbró al fiado. Eso es lo que nosotros construimos, un sistema de salud en donde pagábamos un poquito de lo anterior, pero volvíamos y pedíamos fiado para lo que estamos haciendo hoy. Eh, y los actores del sistema, pues todo el mundo dijo, bueno, pues esas son las reglas y así está bien. Entonces,
los gestores farmacéuticos compraban medicamentos, las EPS les pagaban no todo, sino un poquito de la deuda anterior y un poquito de la de ahora, y lo mismo los prestadores, los hospitales, las clínicas, los profesionales de salud del día a día que tienen su propio consultorio, todo el mundo como que se acostumbró a eso. Pero hay una cosa que hoy no pasa tanto, y es que antes existía la confianza de que me de todo me van a pagar más adelante. Entonces la gente aceptaba la deuda y decía, listo, pues no me la van a pagar hoy, de pronto me la pagan en 6 meses o en un año, pero bueno, la plata va a seguir viniendo y pues de todas maneras a mí me sirve. Nosotros teníamos ese sistema así, que no es que sea muy saludable, que digamos, pero pues fue lo que construimos. Y lo que viene ahora con la reforma a la salud, eh, es que genera un espacio de incertidumbre, y además no solamente la reforma, sino las intervenciones a las EPS y en general la actitud del gobierno también frente a cuántos recursos hay disponibles, que se genera un tema de incertidumbre porque primero ya no sabemos si el sistema de salud va a ser el mismo sistema al que estamos acostumbrados. Segundo, no sabemos si las EPS intervenidas van a seguir o las van a liquidar. Tercero, no sabemos si van a haber más recursos disponibles o no. Entonces, todo eso cambió esa confianza que se tenía antes de que nos iban a pagar más adelante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya ahora todo el mundo ve con malos ojos cualquier tipo de transacción. Entonces, los prestadores dicen, no, pues que la nueva PS ya no me va a pagar, o pues que Asper Salud ya no me va a pagar, o Sanitas ya no me va a pagar. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Recoger y recortar servicios. Entonces, en vez de venderle 100 servicios o 100 medicamentos, pues mejor le vendemos 50 porque es que yo mejor voy pasito. Y entre cada noticia mala del sistema de salud o cada anuncio de que esto va mal, pues entonces los actores les da susto y pues dicen, no, pues nos toca cerrar. Por eso es que están cerrando muchos servicios en muchos lugares, porque dicen, pues nosotros no podemos seguir ofreciendo estos servicios porque la deuda va a ser irrecuperable. Antes teníamos la idea de que nos iban a pagar en 6 meses o en un año o en dos, pero esta vez ya no tenemos esa certeza. Y entonces todos los actores se vuelven muy conservadores frente a sus operaciones, y eso hace que el sistema de salud se contraiga. Y ahí es donde pues, las personas se encuentran que no hay citas, que no hay medicamentos, que no hay estas cosas, porque nadie se quiere arriesgar a tener una deuda que nadie se las va a pagar. Sí. Eso yo creo que es la gran diferencia de lo que teníamos antes, que era un problema financiero grande, pero con cierto tipo de expectativa que se iba a pagar, a lo que tenemos hoy, en donde la expectativa de qué va a pasar con el sistema de salud cada vez es más opaca, y eso hace que la Sí. gente tenga más susto. Jonathan, usted aquí nos describe una realidad, un panorama que suele ser oscuro, o sea, un panorama muy negro. Con mucha incertidumbre. Sí, y en medio de esa incertidumbre, pues también, digamos que uno como ser humano, uno busca la luz. Y entonces yo quiero que ahora, Jonathan, en medio de todo ese panorama negro que nos pinta y que estamos viviendo, a ver, píntenos la luz. ¿Cuál sería la salida posible para hablar de un sistema de salud al menos digno para el país? Pues es que Sencilla lo la complejo pregunta. es que esto ya es muy político, esto está muy tenso. Primero porque la reforma a la salud pues no va a pasar en el Senado, y eso es casi que ya firmado porque los mismos congresistas que rechazaron la reforma laboral son los mismos que ya habían rechazado la reforma a la salud en el año pasado, en abril. Entonces, yo creo que vamos a repetir en la misma situación. Básicamente vamos a llegar a un punto en donde eh, la Comisión Séptima del Senado pues va a decirle que no a la reforma a la salud. Y eso pues ya genera como incertidumbre. Entonces, en el corto plazo yo no veo que haya mucha posibilidad. Lo que sí creo es que se necesita que el gobierno de pronto, eh, hombre, entienda que aquí lo más importante es evitar muertes que no son necesarias, pues, se pueden prevenir si mejoramos un poco el flujo de los recursos. ¿Qué es lo que toca hacer? Que el gobierno se siente con todos los actores y que se hagan acuerdos, y que no solamente se pague lo de hoy, sino lo anterior. Eso es lo que creo que podría facilitar la situación en la que estamos viviendo ahorita. Pero honestamente creo que nos va a tocar aguantar un rato porque esto es una posición de gobierno. El gobierno pues no considera que haya que inyectarle más recursos porque pues no considera que el Estado deba pagar las deudas que son de los privados, que son pues de las mismas EPS que adquirieron la deuda, y en eso digamos que tienen razón en cierto modo.
pero pues eso no puede ser razón para no hacer nada. Entonces ahí es donde pues tendríamos que esperar a que el gobierno ojalá incentive estos acuerdos de pago y que convenza a los actores a que no se retiren del mercado, que no retiren servicios o medicamentos, mientras llegamos a otro momento político y es pues básicamente un nuevo gobierno. Ahí tendríamos que saber si pues continúa el gobierno actual y pues ahí pues habría que volver a discutir una nueva reforma a la salud o si llega un nuevo gobierno y pues tiene otra actitud distinta frente a la distribución de los recursos o si le va a inyectar más recursos al sistema o si van a dar más préstamos, que esto pues es algo que no está dispuesto a hacer este gobierno. Entonces nos toca aguantar un poquito más la verdad porque Señor no hay bendito. mucha... La incertidumbre. La incertidumbre. Jonathan, para finalizar, ahorita cerca del 60 o 70% de los afiliados al sistema de salud están en manos del Estado porque ha intervenido pues las EPS, arrancando por la nueva EPS, que es la más grande del país, que personalmente hasta hace un año larguito a mí me funcionó muy bien y luego ya no, ¿cierto? Yo creo que esa es la historia de muchos colombianos hoy con eso. ¿Cómo explicarle a la gente que esa EPS que es pública, que está intervenida por el gobierno, es la que no está cumpliendo con los pagos a las IPS, con los pagos a los hospitales, con la entrega de medicamentos? Hay uno cómo entiende ese público como de yo con yo que tampoco está funcionando. Pues en el caso de la nueva EPS hay una situación compleja y es que el gobierno dice nosotros llegamos a intervenir, había una completa opacidad frente a la situación, la realidad financiera de la entidad. Y eso, pues, puede que tenga razón. Y digo puede no porque no crea, sino simplemente es porque nos falta elementos de juicio. Entonces, ya entrada la intervención, pues es compleja porque ya había un monstruo que enfrentar, que era una situación financiera difícil. Pero lo que uno quisiera que el gobierno entendiera es que incluso con lo complicado que es lo anterior, pues las actividades de hoy también son difíciles porque hay que asegurar pues que toda la gente tenga los servicios de salud que hoy se prestan, no solamente las deudas anteriores. Eh, una de las cosas que ha dicho el gobierno es, nosotros creemos que la UPC, o sea, los recursos que se le asignan a cada EPS por el número de afiliados que tiene, ellos consideran que es suficiente. Lo que hay es que hay una ineficiencia de los recursos y entonces que pues, las EPS deberían ser mejor gestionando esos recursos. Pero la nueva EPS que hoy está, pues, digamos, en mano de un interventor que nombró el gobierno, pues es una muestra de que los recursos no son suficientes, o si no, pues la nueva EPS no tendría ningún problema y estaría operando sin ningún tipo de restricción. Ese tipo de cosas hacen que nos preguntemos si el gobierno de verdad está trabajando con información que sea suficiente, buenas decisiones, o si simplemente no quiere reconocer que esa es la realidad y es que la nueva EPS no le alcanzan los recursos. Lo que le está pasando a la nueva EPS también y que afecta a muchos pacientes hoy día es que los proveedores, por ejemplo, de medicamentos como Aurifarma o otras hospitales y clínicas, deciden no confiar en la nueva EPS porque cuando intervienen a una EPS es como que le pusieran un letrero de que ya se va a morir. Básicamente es avisarle a la gente que la van a liquidar. Y eso pues vuelve a lo que hablamos ahorita, que la gente se asusta y entonces decide mejor no prestarle servicios porque saben que cualquier servicio que presten nadie se los va a pagar. Entonces, eso le está pasando a la nueva EPS en muchos lugares del país, en donde muchos hospitales y clínicas donde las personas antes iban, deciden mejor no prestarle esos servicios a los pacientes de la nueva EPS porque saben que son deudas que no se van a recuperar. Entonces, pues ¿qué es lo que tiene que transmitir la nueva EPS? Confianza en su trabajo, tiene que manifestarle a todos los operadores del sistema que sí, que está haciendo las cosas bien, que está pagando a tiempo, que está haciendo todo lo posible por que el sistema funcione. Y desafortunadamente creo que en esa parte es donde se ha rajado la intervención de la nueva EPS, porque como no está generando esa confianza, entonces pues con más razón los prestadores no quieren trabajar con ellos y quienes pierden, pues todos los pacientes que están ahí. Entonces, definitivamente es un asunto Sí. complicado, pero pues yo creo que parte de un tema de confianza. Aquí hay que imprimirle confianza al sistema y creo que la polarización y la politización de esta situación, pues en nada ayuda a que los actores del sistema crean que esto va a funcionar y va a salir bien. Un tema de confianza, de incertidumbre, de falta de plata y de posiciones políticas encontradas. De todo, señor. Un cóctel No.
Eso es bien agrio. Eso sí es molotov, señor. Sí, señor. Pues él es Jonathan García Ruiz, experto en sistemas de salud, abogado, magíster en salud pública, también con un MBA de la Universidad de Oxford, y un hombre que ha estado muy cercano a diferentes entidades públicas y privadas del sistema de salud, profesor universitario. Jonathan, como siempre, gracias por aceptar la invitación del Vespertino para tratar de entender este manojo de incertidumbres en las que estamos en el sistema de salud y también pensar en posibles soluciones. Jonathan, gracias. Es una próxima ocasión. No, gracias a ustedes por la invitación y ahí seguimos conectados. Un abrazo.